Saludo, primero saludo, Andrea, a todos. Veo algunas caras nuevas, pero también veo caras que estuvieron el miércoles pasado. Y me sumo a lo que dice Andrea, la doctora Andreacho, y les digo, de la clase pasada, ¿les quedó alguna duda o alguna pregunta? Algunos se comunicaron conmigo a través de WhatsApp y de Instagram y estuvimos hablando de algunos temitas puntuales. Por ejemplo, sobre en qué casos dar intervención policial, me preguntaban, Andrea. Así que después en la clase lo voy a tocar ese tema. A más allá de eso, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de la clase anterior? Si no, arrancamos con todo. Yo, mientras se van animando a hablar, a mí me gustaría recordar o volver otra vez a algunos conceptos que me parecieron maravillosos de lo que hablaste la semana pasada al respecto de todo lo que fue la parte del informe del parte quirúrgico, porque para mí eso fue muy novedoso. Yo he hecho varios cursos y charlas y eso me pareció nuevo, y cuando lo hablé con los residentes que están conmigo de guardia, les pasó lo mismo. Nosotros no sabíamos que frente a un parte quirúrgico había que hablar de cosas extras a la técnica. Eso me pareció súper enriquecedor, como para poder aplicarlo ya, digamos. Es más, en la guardia pasada lo hicimos, porque características del paciente, a ver, los que estuvieron la semana pasada y los que no recuerdan lo que se habló con respecto a esto, se dijo, doctor, usted me corregirá o ampliará, pero que lo importante era que en el parte quirúrgico se pusieran detalles puntuales del paciente, no solo la técnica quirúrgica, sino que si el paciente había tenido intervenciones previas y está todo pegado, friable, o un abdomen de gran tamaño, con gran masa muscular, o con mucho celular subcutáneo, escribirlo, porque eso, frente a alguna consecuencia particular con relación a ese paciente, no sé si protegía, pero por lo menos orientaba un poco en qué condiciones estábamos operando. No sé si fui clara. Sí, fuiste clarísima y te agradezco que hayas traído este tema porque la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho y en general este error de concepción acerca de cómo se debe hacer un parte quirúrgico parte de la base de que ustedes, como les decía en la clase pasada y les digo en general, no están chipeados para tener que dar explicaciones en un ámbito jurídico. Ustedes están chipeados para explicarle lo que hicieron a otro colega y piensan que cuando ese acto médico que ustedes realizaron es puesto bajo la lupa de la justicia, se tienen que manejar con las mismas herramientas. Por ahí pasa todo. Pasa porque ustedes sepan que cuando algo que hacen todos los días de manera cotidiana, de manera repetida y reiterada, es puesto bajo la lupa de la justicia, es mirado con otra óptica y con otros criterios. Entonces ahí es donde empezamos a ver los partes quirúrgicos que trae a colación Agustina, que veo yo cada vez que hago talleres de historias clínicas, que son un reflejo o una descripción excelente de lo que es la técnica quirúrgica, pero no de las características del paciente y de las dificultades que tuvimos para operar a ese paciente, porque a la hora de juzgarnos, todo eso se va a tener en cuenta. Porque si se lesionó una víscera al separar esas asas que estaban llenas de adherencias, bueno, hay un justificativo. Si vos no ponés que fue complicado llegar al lugar donde tenías que llegar, va a parecer que esa lesión que se provocó en uno o en dos tiempos al separar las asas intestinales fue provocada por una negligencia tuya. Y todos sabemos que un abdomen complejo puede llevarte a ese tipo de situaciones. Entonces, la verdad que sí, que está buenísimo eso del parte quirúrgico y está bueno que lo hayas traído a colación, Agustina, porque en general genera esta reacción y hay como un cambio de óptica, se ve de otra manera. Y es la idea de este tipo de actividades. La idea de este tipo de actividades, que pueden a veces resultar un poco aburridas, no es que ustedes sepan una ley, es que ustedes sepan que hay dos mundos
y que el mundo de ustedes a veces es vigilado, es monitoreado y es juzgado por gente que mide las cosas con otra vara. Y lo que digo siempre, cuesta incorporar esta idea hasta que te pasa algo. Entonces, no esperemos a que nos pase algo para empezar a hacer buenos partes quirúrgicos donde describamos las complicaciones que pudimos tener al operar ese paciente. Un abdomen o lo que sea, es decir, en general. Entonces, vamos con ese tema del parte quirúrgico y vamos avanzando. Otro tema que me parece que habíamos hablado en la clase anterior era el tema del seguimiento postoperatorio. Así como les digo que los cirujanos en general creen que hacen buenos partes quirúrgicos y no los hacen a la vista de la justicia, los cirujanos en los hechos hacen buenos seguimientos postoperatorios, pero hay una gran deficiencia en cómo documentan esos postoperatorios, que es donde se presentan la mayor cantidad de problemas en lo que es praxis médica. No hay juicios por equivocaciones en la técnica quirúrgica o en la vía de abordaje elegida. En 23 años que llevo laburando para ustedes, chicos, he tenido, no sé, contados con los dedos de una sola mano problemas en cuanto a la vía de abordaje o a la técnica quirúrgica. El resto, y ya pasé por más de 5.000 juicios, tienen que ver con el seguimiento postoperatorio y las deficiencias con las que lo documentan. Entonces, después ese hecho es puesto bajo la lupa de la justicia y aparecen huecos, aparecen baches, aparecen espacios de tiempo donde el paciente no figura que se haya controlado, aunque quizás sí se controló, pero no está documentado. Y ahí es donde tenemos los mayores inconvenientes con pacientes que se complican, pacientes que por una perforación terminan haciendo una sepsis, una falla multiorgánica y fallecen, pacientes que tienen un problema de un sangrado y hacen un shock hipovolémico y terminan falleciendo. Entonces es muy importante describir las pautas de alarma que le dieron a los pacientes. No se olviden que los actos médicos son un acuerdo entre dos partes. Los pacientes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Si yo le indico a un paciente seguir con una toma de antibiótico profiláctica, ¿no?, que arrancó previa a la cirugía y después sigue después de la cirugía, y el paciente la discontinúa, bueno, eso ya no, y el paciente se infecta, no puede ser atribuido al médico. Ahora, si yo no anoté que se le indica al paciente y que se lleva las indicaciones por escrito, lo más lógico o lo esperable es que el paciente o el familiar del paciente, si este falleció, es que diga, no me indicó la toma de antibióticos o no me dijo cada cuánto lo tenía que tomar. Eso pasa. Porque otra cosa que también les quiero contar y quiero compartir con ustedes es que los pacientes mienten. Mienten permanentemente. Mienten antes, mienten durante el acto médico y mienten después. Entonces, y ni hablar si el paciente está muerto, los familiares dicen cualquier cosa. Entonces, toda indicación que se haga al paciente que tenga que cumplirse en el postoperatorio, la anotan, se la dan al paciente y anotan que se le dieron las indicaciones al paciente o a la familia y las retiró. Es muy importante porque en general no reconocen que se le hayan dado indicaciones médicas. Entonces tenemos el tema del parte quirúrgico y tenemos el tema del postoperatorio. Y antes habíamos hablado en la clase pasada, hacemos un mini repaso de todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Entonces, tenemos tres momentos. La previa a la cirugía, que se documenta con un consentimiento informado, el acto quirúrgico en sí mismo, que se documenta con el parte quirúrgico, y el momento post-quirúrgico, que se documenta con los controles. Y los controles
Ahora tengo un caso de un médico que estoy defendiendo, que es de Comodoro Rivadavia, pero tiene el seguro de médicos municipales, así que lo defiendo yo. Y lo que le imputan es que no hizo el seguimiento postquirúrgico conforme lo indica la bibliografía médica. Entonces, muy importante, ¿cada cuánto para ese tipo de cirugía se indican los controles? Bueno, un control a las 24 horas, un control a las 48 horas, bueno, controles reglados, controles pautados con el paciente. ¿Qué pasa si el paciente falta un control? Anoto que a pesar de haber sido citado y haber sido informado el paciente de los riesgos de no concurrir a los controles pautados, el paciente no se hizo presente. ¿Ok? Anotan, el paciente no viene, no anotan. ¿Tengo la obligación de llamarlo? No. Si el paciente es un paciente mayor de edad, si el paciente, yo ya anoté que le había explicado, no tengo la obligación de llamarlo, ni de ir a buscarlo, tengo la obligación de anotar que le informé y que el paciente incumplió con las indicaciones. ¿Qué pasa si el paciente viene, pero nos reconoce que manejó? No sé si está Leandro hoy, que me operó una vez ahí de una hernia. Yo manejé. Bueno, ¿qué tiene que anotar Leandro? Que no lo anotó, porque Leandro es una persona que me aprecia. Entonces, bueno, que yo manejé. Entonces, si un paciente viene y te dice que manejó antes del tiempo que vos le dijiste que tenía que manejar, anotás. El paciente refiere, una cuestión de trabajo, lo que sea, no hace falta entrar en detalle, el paciente procedió a conducir un vehículo. Es decir, no pasó nada, pero eso ya da una pauta, que es un paciente incumplidor. Entonces, por ahí vos le decís al cirujano, el paciente te dice, manejé, no pasó nada, no pasó nada, no se saltó ningún punto, está lo más bien, está todo perfecto. Pero ya te da una pauta, y es que ese paciente incumple. Y tenemos que tener en claro algo que dije hace unos minutos nada más, en relación al vínculo entre un médico y un paciente. Es de a dos. Es de a dos. Ténganlo en claro esto y háganselo sentir al paciente. Y si el paciente reconoce que hizo algo que nosotros le recomendamos no hacer, lo anotamos. No hace falta que le diga, che, voy a anotar. No, no. El paciente refiere que condujo un vehículo. Ya está. Y eso va generando, para la hora de que ese hecho sea reconstruido en la justicia, si es que es reconstruido en la justicia, va generando una descripción de cómo el médico indica algo y el paciente lo incumple. Tengan en cuenta que todo acto médico requiere el compromiso del paciente y nosotros asumimos que eso está, pero no siempre está. Es impresionante ver la cantidad de pacientes que no le dan bola al médico y después, cuando aparece un problema, le echan la culpa al médico de lo que pasó, cuando en realidad no hubo un compromiso por parte de ese paciente. Y lo importante, como les decía recién, es documentarlo. Con eso ya tenemos toda una línea cronológica, consentimiento en la previa. Acuérdense lo que hablamos, no sé si alguno se tomó el trabajo de ver si en su lugar de trabajo el anestesiólogo hace consentimiento, pero bueno, consentimiento en la previa, por el acto quirúrgico y por el acto anestésico. El parte quirúrgico, con una buena descripción. Los controles postoperatorios con las pautas de alarma y las indicaciones médicas. Y ahí tenemos una línea de tiempo que va a servir el día de mañana si yo tengo que ir a tribunales a dar alguna explicación para justificar el hecho de que yo me manejé dentro del estándar que la gente, que la sociedad, que la comunidad espera que yo me maneje,
y que lo que pasó, si es que pasó algo, y seguramente pasó algo, si no, no estaríamos discutiendo ese tema en tribunales, y que lo que pasó es fruto de una complicación de las que está descrita en el parte quirúrgico, un efecto adverso de los que está descrito en el consentimiento informado, o el incumplimiento de alguna de las pautas de alarma. ¿Ven cómo la película se empieza a ver de otra manera si uno tiene esa línea cronológica bien completa en cuanto a lo que ustedes le dijeron que podía pasar, lo que pasó y lo que podía sobrevenir después de la cirugía? Es importantísimo. Visto en el aire, visto en abstracto, puede parecer una cosa redundante, pero cuando lo vemos en el caso concreto es importantísimo. Agustina, levantaste la mano. Sí, levanté la mano porque, a ver, una de las cosas ya las hablamos la semana pasada, pero nos quedó la duda hablando con los residentes, y te quería volver a preguntar, ¿qué pasa con el tema del seguimiento hospitalario de los pacientes? Porque, a ver, yo estoy de guardia, no sé, el domingo, y yo vuelvo al hospital el domingo. O, no sé, el cirujano que opera el martes y el miércoles no va al hospital porque no le toca. O, ¿cómo funciona a nivel hospitalario este tema del seguimiento del paciente? Bueno, así como funciona el sistema de salud, es un sistema donde las caras se van renovando y las responsabilidades de cada uno de ustedes, es decir, la responsabilidad como el me tengo que hacer cargo, empiezan y terminan en los momentos en los que ustedes desarrollan funciones en ese lugar. Es decir, a vos nadie te puede exigir que si haces una guardia de 24 horas, de las 8 de la mañana del domingo hasta las 8 de la mañana del lunes, nadie te puede hacer responsable ni exigir el cumplimiento de alguna obligación durante el lunes a la tarde, por ejemplo. Sí. Sí existe una responsabilidad de ese cirujano de dejar bien descritas en la historia clínica las indicaciones para el médico que le va a tomar la posta. Por Perfecto. eso, no sé si lo hablamos la clase pasada, yo creo que sí, lo que pasa es que a veces doy una clase varias veces el mismo día, hoy de acá después me voy al Instituto Universitario de la Policía Federal. Esto tiene que ver con algo que yo siempre digo en la historia clínica. Díganme, a ver quién se anima a decir, a ver si lo dije. ¿Qué dos cosas importantes les conté yo sobre la historia clínica? Dos puntos muy importantes. ¿Qué era qué? Más allá de las definiciones de los libros, más allá de la definición de la ley, yo le di dos características muy importantes a la historia clínica. A ver, ¿alguien se acuerda? Una, la primera, que era una herramienta, un instrumento ¿para qué? A ver si alguien levanta la mano, se conecta con el chat. A ver, Leandro. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué haces, Vadín? ¿Cómo estás? Bien. Es un instrumento de comunicación, la historia clínica. Nos comunicamos entre los profesionales. Perfecto, excelente. Muy bien. Esa idea los tiene que acompañar siempre. Entonces, ese instrumento de comunicación en relación al aporte y a lo que nos plantea Agustina, tiene que ver con que si ella operó un paciente durante su guardia, haya descrito bien todo lo que pasó en la previa, en el acto quirúrgico y en el seguimiento, y cuando le toma la posta el médico que la sigue en orden, ese instrumento de comunicación le va a servir a ella para decir, yo dejé indicada tal cosa, y al que tomó la posta decir, bueno, yo vi a este paciente con estos cambios y en base a esto decidí seguir por este camino o cambiar porque por ahí la cosa se complicó. Así que buenísimo, lo habíamos hablado, gracias Leandro por decirlo. Antonella también dijo algo, me parece que en el chat. Letra clara y dejar documentado con fecha y hora el seguimiento. Muy bien, sí, dentro de lo que es
comunicarnos entre nosotros, porque eso hacemos, comunicarnos entre nosotros a través de la historia clínica. Esto es importante, el tema de la letra clara, como dice Antonella, porque si yo anoto con letra que no la entiende nadie, miren, les voy a contar algo, dejamos pendiente otro día para hacer el taller de historia clínica, pero les cuento que se matan de la risa cuando hacemos el taller de historia clínica, porque les pido a ustedes mismos que lean las evoluciones de sus compañeros y están ahí descifrando lo que quiere decir. Ahora, estar descifrando lo que quiere decir puede significar que metan la pata hasta la cadera. Entonces, este aporte que hace Antonella, que se suma al de Agustina y al de Leandro, viene muy a cuento, porque si no anotan con letra clara, más allá del chiste de la letra del médico, pueden meter en un problema a un compañero. Y la segunda característica que yo le atribuyo a la historia clínica, ¿cuál es? Tiene que ver con una máxima, con esa máxima que yo siempre les cuento, y es que en tribunales no se juzga el hecho real. ¿Se acuerdan cuál es la segunda característica que yo le atribuyo a la historia clínica como función para los médicos, para el equipo de salud? ¿Alguien se acuerda? ¿O lo refrescamos? Pueden usar el chat, levantar la mano o abrir el micrófono. Micaela, ¿estás ahí con el micrófono prendido? ¿Qué decís, Micaela? Bueno, nadie. La segunda función tiene que ver con esto de que si nos toca pasar por tribunales, en tribunales no se juzga el hecho real, sino el hecho reconstruido. Claro. ¿Y cómo se reconstruye el hecho? A través de la historia clínica. Entonces, como dijo Leandro, es un instrumento de comunicación entre ustedes, y como sumo ahora yo, es una herramienta que permite reconstruir el hecho y justificar lo que se hizo y por qué se hizo frente a un ámbito judicial. Esas son las dos características importantes que yo le veo a la historia clínica. Bueno, cerrada esta etapa, me gustaría desarrollar un poquito el tema de las intervenciones policiales. ¿Tienen claro ustedes en qué casos hay que dar intervención policial o no? A ver quién tiene ganas de contarme en su lugar de trabajo en qué casos dan intervención policial, en qué casos no, por qué se da intervención policial. ¿Alguien quiere contarnos, quiere hacer un aporte a través del chat? El chat está abierto, pueden levantar la mano. ¿Algún caso que les haya tocado de tener que pedir intervención policial y les hayan dicho no hace falta pedir intervención policial? O al revés, que les digan, che, acá tendrían que haber pedido intervención policial y no la pidieron. Susi Acá Cervantes, Susi. no te veo, Susi Cervantes en la pantalla, pero bueno, tengo... Ahí saluda. Está saludando Susi. Está Susi, ahora sí te veo. Dice, en caso de muerte de causa dudosa. Es verdad. Lo que dice Susi es uno de los principales motivos por los que hay que dar intervención policial y no arriesgarse a hacer un certificado de función. Si el paciente entra en ese proceso de muerte o entra ya declarado óbito, cosa que no debería ocurrir, pero a veces pasa porque vienen con un auto particular y te tiran el muerto en la guardia, o pasa algo parecido, o entra en paro el paciente, en paro que ya tuvo inicio. Te lo traen con la ambulancia. Lo traen con la ambulancia. Lo traen con la ambulancia, lo traen en paro y no sale del paro, quiere decir que ese proceso de muerte ya inició. Entonces, en esos casos no corresponde que hagas un certificado de función, aunque te presionen, tenés todo el apoyo, el aval de la ley y todo el apoyo del mundo para no tener que hacer un certificado de función si no sabes cuál es la causa de muerte, por más que te presionen los familiares, por más que te presione algún médico, no tenés que hacer un certificado de función si no sabés de qué se murió esa persona. Lo que sí puede ser... Sí. Sí. A ver, a mí me ha pasado estando de guardia hace mucho tiempo.
si me bajan un paciente, como me bajaron muerto de la ambulancia, de hecho cuando yo llegué al consultorio, era en un sanatorio, cuando yo llegué al consultorio me encontré con el médico usando el desfibrilador sin vía, sin nada, digamos. Él agarró el desfibrilador, tipo un electroshock me parece, más que parte de la reanimación, pero bueno, estaba haciendo ese acting ahí, le dije, no basta, el paciente este está muerto, y por supuesto el señor tenía 90 y pico de años, y la familia, la hija, que tenía unos 70 y pico, me decía, doctora, ninguna muerte dudosa, nada de eso. Por favor, no me haga esto, que digamos, usted pide la intervención policial, de acá lo llevan a la morgue, y de la morgue le hacen la autopsia y me lo entregan pasado mañana. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿No hay otro camino posible? Digamos, o le firmás el certificado o le declarás la muerte dudosa. ¿Qué haces en ese caso? Primero, Andrea, estás contando algo que es una situación a la que se enfrentan más de una vez ustedes, y es difícil encarar a la familia y decirle, no le puedo hacer un certificado de función. Yo recomiendo no hacer un certificado de función de una persona, aunque tenga 95 años, pero si no sé de qué se murió. Porque un certificado implica que yo sé de qué falleció. Así que si no conoces al paciente, no es un paciente que estaba internado en el hospital, que por ahí vos no lo conociste, pero que tenés, no sé, 10 días previos de internación y sabés qué patología de base tiene y sabés cómo se fue deteriorando. ¿Qué haces en ese caso? Le tenés que decir, mire, lamentablemente, señora, yo no le puedo hacer un certificado de función porque la ley no me lo permite, porque yo no puedo certificar la causa de esta muerte. Entonces, tenés que hacer una constancia de óbito y se pide una intervención policial, el cuerpo lo retira a la morgue judicial y va a autopsia. Es decir, esto es así, es lo que corresponde hacer, y la otra cara de la moneda es lo que pasó en el caso García Belsunce. Es decir, también sabemos que hay un montón de cocherías que tienen médicos contratados solo a los fines de expedir estos certificados de función de personas que no conocen, y a partir de ese servicio que prestan cobran unos buenos honorarios. Pero bueno, es algo que yo no recomiendo. Entonces, bueno, ese caso que comentás vos, el de García Belsunce, uno de los problemas que apareció fue exactamente ese, que el médico de la funeraria alguien le hizo el certificado de función, y cuando fueron a preparar el cuerpo, la persona que le tocó la cabeza se dio cuenta de los balazos, digamos. Así que así es. obviamente que no hay que hacerlos, pero fue muy difícil porque la familia, digamos, el médico, en un momento el médico me dijo, bueno, pero yo te lo dejo y me voy, digamos. La verdad es que fue una situación muy complicada porque lo traía una ambulancia de la casa, y el tipo evidentemente o lo cargó ya así muerto, o se le murió en la ambulancia, la verdad es que no lo sé. Era un viejito venido de un geriátrico, digamos, tenía todas como para no dudar, pero me acuerdo que fue dificultoso el manejo, y en realidad no es lo mismo cuando estás en el hospital, que estás protegido por un sistema, en definitiva, porque el certificado no lo firmás vos, sino que lo firma el interno de la guardia o la persona que está encargada de hacerlo, pero hace muchos años eras vos y tu firma, y en los sanatorios, de hecho, todavía en algunos, te piden que firmes, que lleves la firma del certificado, digamos, la firma reconocida, por si tenés que firmar algún certificado, y es un tema a veces, porque te ves en un brete con esto. Es un tema, el tema de los certificados, ustedes los médicos muchas veces se ven presionados en este tipo de situaciones. El ejemplo más típico es el del certificado de función, y el que le sigue
es el certificado para justificar una inasistencia al trabajo o el certificado para hacer una actividad física. A ustedes los presionan permanentemente para ser certificados de defunción. Hay gente que cede a esas presiones y sabe, intuyo que sabe o creo que sabe que se juega la vida y dice, bueno, pero me gano unos mangos haciendo este certificado. Y hay gente que ni siquiera entrando en ese circuito paralelo de hacer negocios con esos certificados, a veces cae por ceder frente a las presiones de los familiares y a veces también para evitar situaciones de violencia, porque hay que decirlo, Andrea, los presionan a veces y los amenazan. Bueno, aquellos que trabajen en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales, como decimos, están un poco más cubiertos. Y saben que además me pueden llamar o pueden recurrir a mí para descomprimir esa situación de presión, y yo voy al lugar y le digo, señores, acá no hay certificado de función que se haga. La otra vez fui a un sanatorio privado porque un médico nuestro estaba siendo presionado por la familia para hacer un certificado de función y al señor lo llevaron muerto. Entonces le digo, mira, ningún médico que esté asociado a nosotros va a hacer un certificado de función de una persona que no conoce ni sabe de qué se murió. Bueno, nos querían cagar a trompadas, así te lo digo, eran 20 personas que nos querían cagar a piña, pero bueno, son situaciones horribles, que las conozco porque las vivo con ustedes, pero les Te pasa. cuento que en este caso que te cuento, el médico que lo trajo en la ambulancia le firmó. Viste, a veces sí, terminan cediendo, a veces terminan cediendo. A Yo le ver, digo, no es una cuestión de mala voluntad, le digo, esto es así y yo no lo voy a firmar. Lo agarré, por supuesto, al médico aparte y le dije, ¿vos me trajiste un muerto o te haces cargo? Le dije, pero yo no lo voy a hacer, yo llamo a la policía. Y él me dijo, no, totalmente. yo lo voy a firmar. Y lo firmó él. Mirá, y en un caso que a mí me tocó vivir también en un lugar privado, vino la policía se puso del lado de la familia, porque la policía, y le consiguió la policía una cochería, que obviamente estaban todos entongados, le consiguió la policía una cochería, vino el médico de la cochería, la familia se llevó el cadáver y el médico de la cochería le hizo el certificado de función. Sí, hay de todo en la viña del Señor. Si vos me preguntás qué es lo que corresponde es lo que dice la ley. Si no sabes de qué se murió, no podés certificarlo. Agustina, ¿vos levantaste la mano o es viejo eso? No, levanté la mano. Es por, a ver, me parece muy importante otra cosa a aclarar. Me ha pasado en lo personal que cuando nosotros hacemos algún tipo de cirugía en paciente por herida de arma blanca o herida de arma de fuego, obviamente que son de denuncia obligatoria, nosotros lo que hacemos es poner la intervención policial en la historia clínica y en el parte quirúrgico. Porque es tan fundamental el llamado al 911 como para que alguien venga de los datos, porque normalmente enseguida nos vienen a pedir los datos a los que estamos asistiendo, pero de todas maneras nosotros tenemos que pedir los datos de quién toma la intervención policial, como que esa parte por lado nuestro está cubierta. Eso por un lado. Historia clínica y en el parte quirúrgico. Y la otra, todo lo que tiene que ver con los proyectiles o cualquier cuerpo extraño que encontremos en el paciente, debe ser entregado o al jefe de guardia o en mano a la intervención policial. Eso es otra cosa fundamental y tiene que estar escrito en la historia. Hace muchos años que yo hago guardias en el hospital y nos ha pasado de todo. Y una de las cosas que más les interesa desde la parte del punto de vista legal es cuántos proyectiles tenía, qué se recuperó. Si no hay ningún proyectil o no se recupera, se pone en la historia clínica que no se recupera el proyectil o que no se evidencia. Si se saca algo, se entrega en mano, se dice a quién y se escribe todo eso. Es fundamental y nos ha pasado más de una vez que tengamos que dar explicaciones por partes que no lo dicen. Sí, y eso tiene un justificativo,
Porque si hay una persona que es herida con un proyectil de arma de fuego en un tiroteo, la procedencia de ese proyectil, las características, nos puede dar lugar a la procedencia y a quién es el autor de ese disparo. Entonces, si el paciente fallece, no va a ser lo mismo si es una bala de un arma de las que usa la policía federal o la policía de la ciudad, o si es un arma no reconocida, que puede ser el arma de un delincuente. Entonces, por eso, si sos cirujano y extraes un proyectil de arma de fuego, tenés la obligación de describirlo en el parte quirúrgico, de dejarlo en un lugar y después de entregarlo a la autoridad máxima, ya sea el jefe de la guardia o el jefe de servicio, para que quede bajo custodia. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros, recapitulando y uniendo un poco los temas, habíamos arrancado este capítulo de la charla hablando de los casos en los que da intervención policial, y Susi Cervantes nos dijo, bueno, los casos de muerte dudosa, perfecto. Agustina nos trae esta otra cuestión, es decir, casos en los que ingresa un paciente con una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, hay que dar intervención policial. Ustedes cuentan que lo anotan, lo hacen perfectamente bien, pero déjenme decirles que hay casos en donde a veces la confusión, el apuro, la creencia de que avisó otro pero no avisó, y por ahí pasan horas o días y aparece, el tipo se muere y dice, che, pero nadie dio intervención policial. ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó varias veces, es decir, que la intervención policial es tardía y después empiezan los cuestionamientos acerca de por qué no se dio intervención policial de entrada. ¿Cuál es el criterio? Si nosotros consideramos que la lesión que tiene esa persona, ya sea por una herida de arma blanca, por una herida de arma de fuego o un traumatismo de cráneo, si nosotros consideramos que la lesión que tiene esa persona sospechamos que es producto de un acto criminal, estamos habilitados y obligados a dar intervención policial. Es decir, si nosotros sospechamos que es producto de un delito, damos intervención policial. Si viene una persona que sufrió una caída de su propia altura y eso le generó múltiples traumatismos y algunas lesiones, y la persona se da a entender y dice, no, me caí en la calle, me caí en casa, ¿tenemos que dar intervención policial? ¿Sí o no? No. Ahora, si la persona viene con un golpe en la cabeza y nosotros sospechamos que ese golpe en la cabeza pudo ser producto de violencia, violencia doméstica, o pudo haber sido producto de un intento de robo o de un robo mismo, damos intervención policial. Yo siempre digo, es mejor una denuncia de más que una denuncia de menos. Siempre. Entonces, causa de muerte dudosa, intervención policial. Heridas, lesiones sospechosas de criminalidad, intervención policial. Casos de abuso, ¿en qué casos? ¿Alguien sabe en qué casos de abuso hay que dar intervención policial? Porque se generan confusiones en relación a este tema. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe en qué casos hay que dar intervención policial en los casos de abuso? ¿Quieren usar el chat? A ver quién está rápido con el chat. Antonella se desmintió. Cuando era lesiones graves o graves. No te escuché, ¿cómo? Cuando eran las lesiones graves o gravísimas se denunciaban. Lesiones si no, graves. No, las otras eran de... Si no, correspondía a la víctima si quería o no hacer la denuncia. Muy bueno hacia donde nos lleva la intervención de Antonella. Si hay lesiones graves o gravísimas, estamos obligados a dar intervención policial. Si hay un abuso sexual, el Código Penal fue modificado en el año 2017 y dice que en pacientes menores de 18 años se transformaron en delitos que se investigan de oficio. Así que abuso sexual en menores de 18 años se da intervención policial. Anótenlo porque esto cambió en el año 2017. Pero después también tenemos la ley
la ley que llamamos mal la ley de violencia de género, que tiene un nombre larguísimo. La ley de violencia de género obliga tanto al equipo de salud, todos los integrantes del equipo de salud, como a los equipos de educación, en los casos en los que detecten situaciones de violencia de género, que es el concepto general, dar intervención a los organismos oficiales. Lo mejor, lo más expeditivo es llamar al 144. La Ciudad de Buenos Aires tiene habilitada una línea súper aceitada para eso, y la responsabilidad de ustedes empieza a delegarse si ustedes habilitan la línea del 144. Pero acá se plantea esta situación que a veces genera confusión. ¿Pero cómo? Si recién dijiste, Vadim, que si es un abuso sexual es un delito de estancia privada. Sí, pero hay excepciones. Paciente menor de 18 años se transformó en un delito perseguible de oficio. Y hay otras excepciones. En los casos de violencia de género, estás obligado, si sos personal de salud, a dar intervención a la línea 144. Y si hay abuso sexual, del abuso sexual vos no decís nada. Vos denunciás la violencia que sufre esa mujer. Y ella decidirá, si tiene más de 18 años, si cuando toma intervención, en el caso, el equipo que le toque de la línea 144, ella decide si denuncia el abuso sexual o no lo denuncia. ¿Vos qué denunciaste? La situación de violencia y la situación de riesgo de esa mujer que quizás convive con su agresor, o es su vecino el agresor, o es su cuidador el agresor. Entonces vos no violaste el secreto profesional, ni tampoco te inmiscuiste en su derecho a denunciar o no un abuso sexual. Vos denunciaste la situación de violencia, y ella después decide si cuando habla con ese equipo, habla de la violación o no habla de la violación. ¿Me pude dar a entender? Fui claro, porque a veces me enrosco en un laberinto intentando ser claro. ¿Fui claro en ese sentido? ¿Me encontré las palabras exactas para decirlo? Bueno, genial. Ante cualquier duda, ya saben, me consultan, pero Lo ojo, perdimos. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volví. Pero ojo, les decía, situaciones de violencia de género, el equipo está obligado a dar intervención a los organismos especializados, y si sos de la Ciudad de Buenos Aires, aprovecha una herramienta muy buena que es el 144, y tu responsabilidad ya quedó a salvo. Había levantado la mano Micaela Bongiovanni. ¿Es así, Micaela, o fue un error de la pantalla? Bueno. Hola, no, lo debo haber marcado mal, porque estoy en dos pantallas a la vez. Bueno, genial, genial. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este tema, con respecto a las intervenciones, con respecto a... Vieron que vamos sumando casos en los que hay que dar intervención. Ahora, después de lo que va a intervenir Andrea, después le voy a contar el tema de los menores. Te escucho, Andrea. Hasta ahí vamos con la intervención de la policía. Sí. ¿Y cuándo tenemos que llamar al juez? O a quien esté de turno en el juzgado. Bien. Me imagino que no es lo mismo. Llamar a la policía es una vía de judicializar un caso, y es la más rápida y la más expeditiva. ¿Por qué? Los jueces no están a disposición de la gente en general y de los equipos de salud los teléfonos de los jueces que están de turno. Entonces, a veces se complica. Dar intervención policial es una forma de hacer que el caso se judicialice. Así que para la mayoría de los casos de una guardia, la intervención policial es suficiente.
¿Qué pasa? Sí. Más o menos. A ver, más o menos, porque, a ver, por una cosa que me pasó a mí personalmente hace 2 semanas, yo salía del ministerio y no sé en qué momento, ni a qué hora, ni cómo, ni cuándo, desapareció mi cartera. Y digo desapareció porque yo no sentí que alguien me hubiera arrebatado la cartera. Yo entré a un bar y en un momento para otro mi cartera desapareció. Por supuesto, como no había cámara, no había esto, no había el otro, hice la denuncia policial, vino el patrullero y me dijeron esto que estás diciendo vos. De ahora en más interviene el juez y la van a llamar y le van a mostrar las cámaras. Nunca nadie se comunicó conmigo para decirme esto sigue por esta vía. Por eso en realidad mi pregunta es, cuando uno lo hace desde un hospital, porque pasa algo por lo que fuera, ¿estamos seguros que una vez que uno da la intervención a la policía, automáticamente el fiscal, el no sé quién, digamos, yo no sé cuál es la vía jerárquica, pero es realmente así? Porque en un hecho como el que me pasó a mí, que nada tiene que ver con la medicina, yo todavía estoy esperando que alguien me llame para que alguien autorice a que yo pueda ver la cámara de seguridad. Entonces, Sí. mi pregunta es lo mismo? ¿O porque es un hecho médico, porque está en un... Cuando interviene la policía, labra unas actuaciones que está obligada a elevárselas al fiscal de turno o al juez de turno según el tipo de delito. Entonces, cuando hay una intervención policial, lo que corresponde es tomar el número de agente y preguntarle a qué fiscalía le van a dar intervención. Y una vez que uno ya sabe de qué fiscalía, después se dirige a esa fiscalía o a ese juzgado. Pero si la policía hace lo que tiene que hacer, no puede cambiar de lugar una botella de un bar, no puede recibir una denuncia de una persona sin avisar a la fiscalía de turno. Entonces, en este caso, si viene la policía por una intervención policial, como en tu caso, a un bar o a la guardia del hospital, hay que anotar quién es el personal policial que vino, anotarlo, a qué dependencia pertenece, comuna 10, comuna 7, comuna 2, ahora las comisarías se llaman comunas, y qué fiscalía intervino. Si yo no llegué a tomar nota porque el policía se fue, cada fecha, con cada comuna, tiene una fiscalía de turno. Es decir, la comuna 2, el día 15 de octubre, está de turno con la fiscalía tanto. Entonces, si yo no anoté, el policía era mala onda y no me lo quiso decir, pero si yo sé que intervino el policía Juan Pérez de la comuna 2, después yo puedo averiguar en el Ministerio Público o mismo en la comisaría, che, ¿con qué fiscalía estaba de turno la comuna 2 el día tal a tal hora? Entonces, ahí uno se dirige a esa fiscalía y listo. Entonces, volviendo un poquito a lo que veníamos hablando, y esta intervención de Andrea, que es un dato de la realidad. A veces la policía no te da el dato, a veces la policía, entonces, ¿qué anotás vos? Bueno, lo que puedas, y después rastreamos el caso. Pero si la policía ya vino, a mí me ha pasado de policía que ya vino al hospital, anotamos quién vino. En general, en tantos años que llevo trabajando para y con ustedes, en general la policía suele dar datos. Se complica cuando hay un caso de gatillo fácil o hay algún caso de maltrato policial, pero en general la policía, las guardias suele dar sus datos. Y ya teniendo el dato del policía y de la comisaría o de la comuna a la que pertenece, después ya sale clarito cuál es la fiscalía que interviene. En el caso de una guardia, te conviene preguntar y anotar. Y en el caso de, ¿en qué casos hay que llamar directamente a un juez?
los casos en los que hay que notificar directamente a un juez sin pasar por la policía son los casos relacionados a las internaciones psiquiátricas. Son los únicos casos en donde el equipo de salud no está obligado a dar intervención policial, pero sí está obligado a notificar dentro de las 10 horas la internación involuntaria de un paciente psiquiátrico. Les digo por si alguno trabaja en una guardia general. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Bueno, Antonella. Hola, Antonella. Sí, una pregunta. Con respecto a las evaluaciones interdisciplinarias que suelen traer los policías a la madrugada en la guardia para, en general, por oficio, porque van a trasladar al detenido a un lugar extramuros, así lo suelen informar. Suelen pedir siempre el diagnóstico, medicación y análisis que no se hacen por guardia y que uno no puede hacerlo en 5 minutos estando en una guardia. En ese caso, ¿cómo se debe proceder? Se le explica claramente que lo que pide la Fiscalía no se puede hacer por guardia y que para hacer eso el paciente o debe quedar X cantidad de horas o tiene que volver a partir de las 8 de la mañana. Se le explica. Es decir, ayer me llamaron del Hospital Rivadavia, para decirme, eran las 11 de la noche y le llevaron un paciente para ser internado por salud mental, para luego ser derivado al Borda. Y entonces le digo al jefe de guardia, che, ¿qué pasó? Me dice, no tengo psiquiatra. Y bueno, hay que hacer saber, es decir, vos tenés que recibirlo y hacer saber que el paciente, que vos no tenés psiquiatra. Entonces, pedimos la Dirección de Salud Mental, yo no sé si se los comenté en la clase pasada, pero es un buen momento para hacerlo, habilitó 2 líneas de WhatsApp que están las 24 horas para pedir derivaciones de pacientes psiquiátricos que son recibidos en hospitales generales. Saben ustedes que la ley de salud mental establece que los hospitales generales no pueden rechazar el ingreso de pacientes psiquiátricos. Bueno, pero los hospitales generales no tienen dónde alojar pacientes psiquiátricos, por eso tenemos los suicidios que hemos tenido de pacientes psiquiátricos en hospitales generales, porque no hay dónde ponerlos. Entonces terminan llevándolos a camas de clínica médica, a camas de cirugía, a camas de traumatología. Entonces, lo que corresponde hacer, y para eso la Dirección General de Salud Mental habilitó hace un año ya 2 líneas de WhatsApp, si vos recibís un paciente en un hospital general de agudos psiquiátrico, no le podés cerrar la puerta en la cara, lo recibís, hacés saber al que te lo está trayendo que no tenés equipo de salud mental, que no tenés cama de salud mental, pero que vas a pedir la derivación y escribís a estos WhatsApp, yo después te los paso, Andrea, para que los tengas si no los tenés, y a través de esos WhatsApp, no digo que sale en 2 horas ni en 3 horas, sale cuando puede salir, sale la derivación a un hospital especializado en salud mental. Entonces, vos no podés, a vos nadie te puede sancionar ni hacer responsable por tener a un paciente psiquiátrico en un lugar donde no tenés lo necesario, pero sí te pueden sancionar por recibirlo y no pedir la derivación inmediata. Esto es lo mismo que recibir un paciente con un traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, tenés que pedir la derivación para que le hagan una tomografía. Es decir, es más o menos lo mismo. Entonces, es importante, a partir de este aporte que nos Antonella, no dejarlo en banda, sí. Hay alguien con el micrófono abierto. Es importante esto de pedir la derivación. ¿Alguna otra? Hay una pregunta en el chat. A ver. Dice Andrea Gogolín, quisiera saber respecto de los certificados de inasistencia laboral.
Perfecto, la tomo la pregunta, pero la pongo en el blog de notas para terminar el tema de la intervención policial, que es muy importante, que no lo dejé colgado porque si no después me voy a otro tema. Después está el tema de los menores, chicos. Eso, Los ¿qué menores pasa que... con un chico que vos vienen con esa famosa fractura del tallo de no sé qué y que vos sospechás claramente que este es un chico que está golpeado? ¿Qué haces con ese chico, con esa familia, con esos padres? ¿Qué haces? El paciente se queda internado y se pide intervención al consejo del menor, el niño y la familia. Si estás en una guardia que está... Si estás en una guardia que está detonada y no tenés personal para hacer el llamado al consejo del menor, el niño y la familia, que el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires funciona bastante bien, no saben lo que es la provincia de Buenos Aires en ese sentido, lo que tienen que hacer es dejarlo en la guardia, donde sea, pero que ese chico no se vaya. Y ni bien se pueda dar intervención al consejo del menor, el niño y la familia. Arranquen por ahí. ¿Qué pasa si se lo llevan los padres? Porque a veces pasa, los padres se dan cuenta que ustedes se dieron cuenta y se lo llevan. Ahí denuncia policial a través del 911. Muchas veces cuando pedimos intervención policial por este motivo o por otros motivos, la policía viene y te dice, bueno, sí, todo bien, pero tiene que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Puede pasar. Si hay riesgo para un menor, no lo duden. Cualquier cosa me llaman, pero si hay riesgo para un menor y los padres se lo llevaron, aunque hayan firmado el consentimiento de que asumen los riesgos, ese consentimiento no tiene valor. ¿Ok? Aunque hayan firmado eso, ustedes van y hacen la denuncia en la comisaría. Si el jefe de guardia les dice no pueden dejar, bueno, me avisan y vemos de qué manera la hacemos la denuncia. Hoy podés hacer una denuncia de manera remota también, podés hacer una denuncia por mail, hay un 0800, más allá del de médicos municipales, un 0800 de las fiscalías, pero si ese chico se fue y hay riesgo para la salud de ese chico, es importante por el paciente y es importante por la responsabilidad médico-legal de ese equipo que ustedes den intervención policial. Con eso cerramos, en principio, los casos más... Sí. Dos cosas. En el momento de la pandemia, no nos fue tan bien con el menor, con este lugar que vos decís, la verdad no nos fue tan bien. Tuvimos muchos problemas, en algunos casos tuvimos muchos problemas, sobre todo en los lugares más vulnerables, cuando los padres iban, por ejemplo, a hisoparse y las criaturas quedaban solas en la casa, y entonces daba positivo y decían, bueno, listo, hay que aislarla, y ¿dónde está el chico? ¿A dónde está? Y te empezás a meter en lugares no muy felices, y ahí surgían los problemas, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo trasladamos al menor? Y entonces era un problema porque saltaban, digamos, por fuera de la medicina y te decían, bueno, ponelo en un taxi. De ninguna manera, decíamos nosotros, pues el chico, ese auto choca, pasa algo y ¿quién es el responsable del traslado de ese menor? Pero cuando llamábamos al menor y la familia, nos llegaron a decir que ellos no tenían protocolo para el COVID, con lo cual no podían ocuparse de los niños. Así que fue realmente una cosa que nos complicó bastante, sobre todo a los que estábamos trabajando por fuera de la atención hospitalaria. Eso por un lado. Y por otra, y mi otra pregunta, y última por mi parte, es, ¿y con la violencia contra nosotros mismos, qué hacemos? Lo tomo, lo pongo ahí también en el blog de notas para hablar del tema que preguntó Andrea Golin, pero cierro el tema del consejo. Yo sé que tiene sus días el consejo y sus épocas, y lo que voy a decir por ahí va a sonar medio choto de mi parte, pero la responsabilidad de ustedes, cuando le avisan al consejo,
pasa a ser responsabilidad del Consejo, que es el que tiene que tomar el caso. Si el Consejo no lo toma, yo sé que esto parte el alma, por ahí el menor sigue en riesgo, pero ustedes ya delegaron esa responsabilidad en quien lo tiene que hacer. Sé que puede sonar feo de mi parte, pero se los tengo que decir. La obligación de ustedes es dar intervención al Consejo, dar intervención a la línea de violencia contra las mujeres, dar esas intervenciones. Si después esos organismos no actúan, bueno, ya después se va a deslindar de quién fue la responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a... ¿qué me habías dicho vos recién, Andrea? Que te dije que lo ponía en el bloque de notas. La violencia interna. Contra la violencia es contra nosotros, que en realidad no necesariamente es de un paciente. A veces hay violencia entre la gente que está en un mismo servicio, en una misma guardia. Mirá, la semana pasada participé por segunda vez de un foro nacional de violencia sanitaria. Nosotros en Médicos Municipales tenemos una línea para recibir denuncias de violencia externa, y yo me ocupo de hacer la denuncia por hostigamiento, etcétera, etcétera, y se planteó esto, que hay violencia externa, la del paciente y la del familiar del paciente, y la violencia interna. Es un tema que se está empezando a trabajar, es un tema que no es menor y que está ahí presente y que hay que empezar a visibilizarlo. Desde la Asociación de Médicos Municipales se creó una secretaría de violencia que incluye esta de la que me ocupo yo, que es la violencia externa, y también la violencia interna. Así que no duden, Andrea y todos los que están escuchando, no duden ni un minuto en llevar este tipo de situaciones a la asociación para empezar a trabajarlas. La violencia existe, no hay que naturalizarla, hay que visibilizarla de manera responsable, sobre todo cuidando a las víctimas. Así que te agradezco, Andrea, que me hayas puesto este tema Es un tema para nosotros y no es un tema menor. No, para nada. Muchos de nosotros lo hemos sufrido, los chicos que están de guardia, el arrebato familiar y todas esas cosas que uno, digamos, las sabe que existen, sobre todo cuando, a ver, nosotros que estamos en hospitales que a lo mejor son un poco más marginales, marginales por la zona donde están, hay muchas veces que llega un herido, que llega un muerto y la familia se pone agresiva, digamos. Pero creo que más allá de eso, no estamos preparados para la violencia entre el personal, digamos. Y cuando esa violencia se manifiesta, es una situación muy fea por la que pasamos, y no me voy a meter en género porque ese es otro tema que también pasamos, pero ese es otro tema, y hemos visto cajoneadas muchas veces las denuncias en nuestros respectivos hospitales. Cuanto más abajo está la persona que denuncia, más fácil es cajonearle la denuncia. Sí. Y eso es muy difícil, y creo que es un trabajo enorme que en cada hospital debiera hacerse, porque no debe permitirse, sin ninguna duda. Ninguna de las dos. El tema de la violencia externa, bueno, ya te digo, yo soy el que se ocupa de hacer las denuncias y de trabajar en conjunto y de conseguir botón antipánico, pedir sanciones para los agresores. Pero el tema de la violencia interna hay que visibilizarlo, no hay que naturalizarlo y hay que trabajarlo con mucho cuidado. Por eso les decía que se abrió una secretaría de violencia, no me acuerdo cómo es el nombre, así que para aquellos que estén interesados, se comunican y yo los pongo en contacto con la gente que se está ocupando de los temas de violencia interna, no la violencia externa. Trabajar en un ámbito de violencia
es horrible. No querer ir a trabajar, casos que me han contado personalmente, profesionales de la salud que no querían ir a trabajar por las situaciones de violencia que vivían. La sociedad cambió. Y me parece que hay que tener tolerancia cero para las situaciones de violencia, tanto la externa como la interna. Una vez estaba dando una charla sobre temas de violencia y una médica residente de cirugía en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires se animó a contarme el bautismo que había tenido. A mí se me cayó la mandíbula cuando me contó el bautismo que había tenido, y muchos de sus colegas se reían. Y yo le dije, me puse serio, porque a veces me sale ponerme serio, le dije, miren, en tanto y en cuanto haya gente que se siga riendo de este tipo de situación, de bautismo, como lo quieras llamar, estamos mal. Estamos mal. Es decir, estamos hablando de una médica residente de cirugía que en su primer cirugía le cortaron el ambo con la tijera y la dejaron en bombacha y corpiño. Es decir, era una situación gravísima, gravísima, Andrea. Y sin embargo, en ese ámbito, la gente se reía. Yo no quise juzgar a nadie, porque no me parece que haya que juzgar a la gente, menos yo, que no soy quien para juzgar, pero yo di mi más sincera opinión frente a esas situaciones, y yo no podía creer que haya gente que se ría de eso. Y sin embargo, eso me di cuenta que era una práctica que que no era la primera vez que ocurría, y que era una práctica que otros reconocieron haber sufrido, padecido o haber llevado a cabo. Es decir, me parece que estamos en un momento de la sociedad en donde estamos sacando un montón de cosas afuera. No hay que aceptar lo que nos incomoda, pero el primer punto es, como esa chica y se animó a contarlo en esa reunión que estábamos teniendo, es hablar del tema con los cuidados del caso, porque también hay situaciones, ¿viste?, en donde hablas y por ahí es peor. Entonces la idea es encontrar este lugar. Por eso les recomiendo, y sepan que lo hago desde el lugar de mayor cuidado, bueno, acercarse a hablar, y estoy a disposición para acompañar a quien sufra situaciones de violencia o conozca situaciones de violencia intrahospitalarias, con la gente que corresponde a hablar del tema. Sé inclusive que también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó una línea de denuncias de violencia laboral que está por afuera de todo lo que es el ámbito ministerial. Y sí, es una cosa aparte que nada tiene que ver con salud. Con salud, es un sector aparte que, bueno, nada, digamos, no lo quiero hacer referencial porque no viene al caso, pero yo, este curso lo estamos organizando desde la coordinación de cirugía. Yo soy la coordinadora de las residencias de cirugía, y hace unos años tuvimos un problema tratando de defender a una residente de cirugía, que terminó, escaló y escaló hasta la denuncia en este lugar que vos decís, y las personas que la habíamos defendido terminamos casi al borde del inicio del sumario, porque la gente porque no se miran todas las patas ni se escuchan todas las voces, y por supuesto el sumario volvió para atrás y se terminó cuando esto llegó a Quirós, escaló hasta Quirós llamó a todas las partes y terminó con el sumario porque no había lugar para el mismo, pero hay veces hay que tener mucho cuidado cuál es el lugar a donde uno va a denunciar. Lo que sí tengo claro es que no se puede permitir. Es que no se pueden permitir, digamos, nadie tiene derecho a romperte la ropa, y si esa chica lo contó seguramente después de que le hayan ocurrido más de una vez, le han roto varios ambos hasta que ella lo dijo. Pero bueno, ese es
otro tema que no es menos importante, a veces parece menos importante, pero no lo es, sobre todo en esta sociedad que vivimos ahora, donde son múltiples, digamos, antes era fácil, la residencia de cirugía tenía un solo destino, eran solo hombres, ahora son hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, autopercibidos, lo que vos quieras, y todo merece el respeto. Y a veces es muy difícil en el ámbito en que vivimos porque no estamos acostumbrados. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro panel de discusión. Sí, pero estamos mejor. O yo soy un optimista por naturaleza, pero así como mejoramos mucho en todo lo que tiene que ver con el aborto no punible, IVE, ILE, y si nos comparamos 5 años atrás y 5 años atrás, estamos mucho mejor. Yo creo que estamos cada vez mejor. Cuesta modificar conductas, cuesta visibilizar muchas cosas, pero de a poquito vamos mejor. Por eso yo siempre digo, violencia externa o interna, no naturalizar, cero. Tolerancia cero, no naturalizar, visibilizar en el ámbito que corresponda. Estoy a disposición para acompañar cualquier tipo de situación a que la gente que sabe del tema, yo desde lo legal, pero quien sabe acompañar situaciones de violencia, mucho mejor que un abogado, pero no que aquella persona que sufre una situación de violencia no se sienta sola y que no sufra lo que vos contaste que sufrieron quienes defendieron a una persona que terminan expuestas a un sumario administrativo. Por suerte, por lo que contás, terminó bien el tema del sumario administrativo. A ver, como siempre, con vos nos quedamos hasta hablar, hasta el alba. Yo tengo una sola pregunta y una propuesta. La propuesta es si el miércoles que viene no, porque ya lo citamos a Goyi, pero en el miércoles que viene, por supuesto, si querés participar, tenés el Zoom abierto, que sería muy interesante si pudieras hacerlo. Y en el otro miércoles, si tenés podemos armar el taller que vos decís de historia clínica, que creo, para mí, que soy el prototipo de la mala escritura. De hecho, yo tengo una anécdota con Leandro histórica, que él sacó una foto de mi firma, que abajo decía Andreakio y abajo estaba mi número de matrícula, y se la fue pasando a la gente y decía, digan qué dice, y nadie podía entender que ahí abajo decía Andreakio. Mi apellido no es a lo mejor de los más fáciles de escribir, pero bueno, digamos, yo decía, se lee clarísimo, y decían, no se ve nada. Y uno realmente no se leía nada. Tenía razón que no se leía nada, pero me parece que si podés, el 26, para nosotros... Mirá, te cuento que fui invitado por el Consejo de Magistratura de la Nación a darle clases a jueces y fiscales sobre la ley de salud mental, y miércoles me quedó posible el 2 de noviembre y el 16 de noviembre tengo, no antes. 2 de noviembre y 16 de noviembre podría en este horario. 2 de noviembre no nos falta tanto. Bueno, el 2 de noviembre podría, porque da clases un fiscal en el Consejo de la Magistratura, así que le cedí uno de los temas a un fiscal. Así bueno, que si querés, el 2 de noviembre yo ya me lo agendo. Perfecto, y hacemos... Por otro lado, quiero decir, Andrea, que esto cortito lo voy a hacer, esto que vos contás de la firma tuya y de tu aclaración que no se reconoce, es lo que pasa en los talleres. No se reconocen. Yo le doy una evolución de Agustina, pobre Agustina, a Leandro, y Leandro no la entiende, y viceversa. Y es un lío, porque estamos hablando de que ustedes toman decisiones en base a lo que puso el otro paciente. Y esto con esto de la tecnología,
y para darle respuesta al tema de los certificados de inasistencia laboral que había planteado Andrea Gogolin, están cayendo como pajaritos con el tema de los certificados que les piden, primero los que mandan, los certificados que mandan por el MIA, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los investiga. Entonces le pregunta al que firmó ese certificado si efectivamente atendió a ese paciente y dónde lo atendió, porque a veces mandan uno que tiene membrete de la Clínica Santa Isabel, pero le preguntan al que aparece firmando si ese día estaba en la Clínica Santa Isabel o no, o le preguntan a la Clínica Santa Isabel si ese día este fulano trabajó en la Clínica Santa Isabel, y están cayendo sumarios a lo pavote y cesantías. ¿Escucharon? Están cayendo cesantías en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por certificados tildados de apócrifos, así que mucho cuidado. Por otro lado, esto que hizo Leandro de sacarle una foto a tu firma, Leandro podría haberle sacado una foto a tu firma y haberla editado y ponerle tu firma a un certificado hecho por él mismo, por ejemplo. Entonces, si a vos te llega la foto de ese certificado, vos decís, puta, es mi firma. Entonces, no reconozcan su firma o su letra en documentos que están digitalizados. Porque si yo con un editor de fotos expongo un certificado que hiciste vos, Andrea, con un texto que es tu letra, con tu firma, pero le cambio el nombre del paciente y quizás con tu letra pongo el nombre de otro paciente que lo saqué de alguna historia clínica, donde sea, te armo un certificado que tiene tu letra, que tiene tu firma, pero que no corresponde a ese paciente y a un paciente que vos no atendiste. Así que, ojo, no reconozcan documentos que les mandan digitalizados, porque se pueden intercambiar las firmas, los nombres de los pacientes y los textos. Así que bueno, cierro con eso a partir de la pregunta de Andrea Gogolin, que está pasando y hay un problema muy grande, porque están cuestionando un montón de certificados, inclusive aquellos hechos con el consentimiento de otro, que no deja de ser una situación irregular. Es decir, si vos no viste al paciente, no podés extender un certificado. Creo que lo hablamos la clase pasada y dijimos que todo certificado es el resultado de un acto médico que está reflejado en una historia clínica. Así que mucho ojo, tanto con pedir que a un colega te haga un certificado, con pedir los datos de ese colega y autorización para fabricar un certificado, o con hacer un certificado a pedido de un colega, ¿ok? Porque está habiendo mucho problema con eso. Nos quedó pendiente un tema que si se arma la clase del taller de historia clínica, que es el tema de la telemedicina, las consultas a distancia, las consultas virtuales y el uso de WhatsApp en la medicina. Eso queda para el 2. Y mi última pregunta, y termino con esto. Nosotros, yo por lo menos, y algunos de nosotros, usamos material que es material descartable, digamos. Que es descartable porque cuando vos lo comprás, dice un solo uso, material descartable. Hospital público, material que no se rompió, va a reesterilización, va al Sidex, hospital público y no públicos, y los volvemos a usar. Y pasa algo. Y bueno, porque si haber... no pasa nada, porque si no pasa nada, pasa. No pasa nada. Y bueno, pero puede haber un problema. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por la falta de insumos? Porque a veces el material es muy caro, porque los mismos prepagos, vos vas a hablar con los prepagos y los prepagos te dicen, pero vos reesterilizás. Vamos, está lleno de lugares y de situaciones donde el material está reesterilizado, no cajas de cirugía, materiales que en otros países del mundo tiran a la basura, acá se reesterilizan, digamos, se reesteriliza material para hacer una angiografía. Bueno, a ver. Para poner un stent coronario usan si pasa algo, puede haber un problema.
Pero si yo explico que si no usaba ese material reutilizado y debidamente esterilizado, era eso o no hacer el estudio, siempre va a ser el mal menor. Y si la esterilización guarda cierto protocolo estricto y la esterilización cumple con un estándar mínimo para el objetivo que se propone, está bien, si era eso o la nada misma, ¿no? Es decir, si ese paciente no accede a esa práctica, si no es con ese material reutilizado, bien esterilizado, jurídicamente no hay lesión a un bien jurídico. ¿Se entendió? Es decir, tiene que ser la opción, es esto o nada. O esperar 6 meses. Pero vos le podés decir a un prepago de la ciudad de Buenos Aires, ¿es esto o nada? No, Porque pero el prepago no es el que te provee de eso. a veces y otras veces te dice no porque vos lo reesterilizás. No te lo quiere pagar porque vos lo reesterilizás. Claro, Y bueno, y vos, en realidad no te lo quiere pagar con la excusa de que vos lo reesterilizás. Está bueno, lleno las salas de hemodinamia de todos los sanatorios de Buenos Aires de material reesterilizado. bueno, entonces me gustaría desarrollarlo un poquito más el tema, interiorizarme un poco más para desarrollarlo, pero bueno, entonces que la esterilización, la reesterilización cumpla con un estándar determinado, ¿ok? Que, ¿se entiende? Que cumpla con un estándar mínimo con el que se tiene que cumplir para reesterilizar un Material descartable. material, y sí, pero si es eso, Porque no estamos hablando de reesterilizar una caja de laparoscopía, que en realidad hay pinzas que se reesterilizan, como las pinzas de cirugía comunes que van a la estufa, salen, entran, que se esterilizan. pasa? Bueno, nada. ¿Y qué pasa si...? Yo te estoy hablando de, no sé, yo hago cirugía percutánea, le voy a poner un catéter a un paciente, por supuesto el catéter voy a usar un solo catéter por la persona y una vez que lo usé lo tiré a la basura, pero las guías y los introductores que yo uso para colocar ese catéter, en el packaging dicen un solo uso. Y yo, como a mí no me compran uno por cada paciente, en el ámbito público y en el ámbito privado te hablo, no me compran uno por cada paciente, entonces yo agarro el introductor, lo lavo bien, lo mando a esterilizar y lo uso para el otro paciente. Entonces está todo bien mientras no pasa nada, pero si ese paciente, yo con ese introductor tengo un problema y pasa algo, no, yo no tengo manera de demostrar porque en el parte quirúrgico o en el certificado de implante figura solo el catéter, el sticker de solo el catéter, porque el sticker del resto yo no lo tengo porque lo reesterilicé. Y usé material que cuando yo lo compro, dice claramente en el packaging, un solo uso. ¿Y si vos comprás otro, no te lo quieren pagar? No, que para nosotros ahora son incomprables porque son cosas que son, digamos, supera el dinero, lo que vale el material de lo que yo gano. Entonces uno dice, bueno, listo, negocia con el prepago, con el sanatorio, y le dice, listo, vos no me vas a aumentar los honorarios, pero comprame el material. Y entonces ahí empieza la lucha de, bueno, pero vos sabés que este material lo podés reesterilizar. Y la verdad es que sí, porque es lo que sucede. Entonces yo hago una angioplastia a un paciente y uso para poner el stent de la angioplastia, todo el material que yo uso, salvo el stent, es reesterilizado. Y es material que en el packaging dice, tírelo después de usar. Es como si vos llenaras las botellas de Coca-Cola y las siguieras vendiendo porque vos tenés un bidón de Coca-Cola, no sé. Y bueno, es una bomba de tiempo eso, Andrea. Bueno, pero es lo que sucede en la medicina. Por eso me parece que hay tanto para hablar, que me gustaría interiorizarme un poquito más de ese tema para ver de qué manera podemos inventar algo para que ustedes queden más cubiertos.
Si querés lo hablamos, si querés un día de esto nos juntamos, lo charlamos y a ver si podemos cranear algo como para después armar algún tipo de herramienta que a ustedes los cubra frente a esa situación, ¿ok? Me parece que sí. Bueno, Vadim, te dejamos tranquilo. Otra vez darte las gracias desde todos nosotros, desde la coordinación, desde todos los alumnos que participan, la gente de Acher que siempre nos presta y nos ayuda a poder hacer todas estas cosas. Y te citamos para el 2 de noviembre y te prometo que el cartel va a salir como corresponde. Bárbaro. A veces nos equivocamos. No pasa nada. Pero bueno, nada, suben y bajan los carteles, suben y bajan, porque Bueno. siempre usamos el mismo formato y a veces nos equivocamos con el nombre. Pero Bueno, te anotamos, 2 de noviembre está citado para taller de historias clínicas. Bueno, gracias, saludos a todos. Chau, nos Chau, vemos. hasta luego, chau chicos.